Hola chicos, soy Víctor Arnaz, fisioterapeuta y osteópata de Fisiolution, y voy a grabar un vídeo rápido para Roberto, un chico que está de prácticas y que ha tenido un percance con una futbolista. Y él, bueno, me ha dicho que tiene un problema en el pectíneo, en los aductores, y bueno, vamos a esperar rápido y le voy a intentar explicar rápido cómo podemos ayudar. Según él, tiene dolor en la sínfisis del pubis, ¿de acuerdo? Que le irradia hacia abajo, se le va hacia abajo, se le va hacia arriba, incluso se le mete hacia adentro, ¿de acuerdo? Y va hacia la espalda. El dolor se le localiza en la ingle izquierda, básicamente. Entonces, bueno, yo creo que esto es una pubalgia de caballo, ¿de acuerdo? Pero tendremos que ver un poco la simetría de los músculos que interfieren en lo que es la pelvis y lo que es la ingle. Entonces, vamos a quitarnos el pantalón, por favor. Muy bien. Perfecto. Vamos a subir un poquito. Bueno, lo primero, Roberto, lo que te quería aconsejar es que hagas una buena palpación. Date cuenta que los músculos que tú me estás diciendo que están interfiriendo son todo lo que es la masa del aductor izquierdo, ¿de acuerdo? Que son un grupo de músculos muy potentes. Pero también a veces hay una dismetría con el recto anterior y con los oblicuos. Entonces te diría que palpes despacito ligamentos y que vayas viendo realmente cuál es la estructura más inflamada, porque muchas veces pensamos que es un músculo, pero es un ligamento, o es básicamente el recto del abdomen quien está dando problemas con el aductor, ¿de acuerdo? Entonces, cosas que vamos a hacer, pues palpar un poquito. Vamos a ver el psoas, que a veces sí es un psoas y no es un aductor, ¿vale? Entonces nos metemos aquí y vemos pues cómo está. A nuestro paciente, pues según tú no le duele, pues listo, así palpamos un poquito psoas, ¿de acuerdo? Luego también vamos a palpar un poquito los aductores, para ver si es el pectíneo. Lo tenemos fácil porque es un músculo muy superficial. Aquí tenemos, ¿de acuerdo?, el grupo de los aductores y el pectíneo está un poquito más metido aquí, saliendo y cruzando por el sartorio, ¿de acuerdo? Entonces palparíamos ahí un poquito, miraríamos a ver si este tendón es molesto, no es molesto, ¿vale? En el caso el que tú me has dicho no es molesto y se refiere un poquito y se sale hacia la línea del pectíneo, que se inserta básicamente saliendo del tubérculo de lo que es la sínfisis del pubis, ¿de acuerdo? Otra prueba que puedes hacer para ver si la sínfisis del pubis está básicamente inflamada es intentar coaptar un poquito. ¿Coaptas? No hay problema, pues perfecto. Pones las manos llegando a la sínfisis del pubis e intentas ver si duele arriba o abajo y qué tensión hay por un lado o por el otro, ¿de acuerdo? Eso para palpar. Ya sabes que algún test de movilidad o algún test de resistencia para cerrar te va a ayudar a definir por dónde duele y por dónde no duele, ¿vale? Más cositas. Según el problema que me dices, pues es fácil delimitarlo. Vamos a intentar dibujarlo para meter el dedito un poco en lo que es el músculo. Y bueno, pues el sartorio viene de la espina ilíaca antero superior y bajaría hasta la tibia, entonces debería de cruzar por aquí. Entonces el pectíneo fácilmente lo vamos a localizar en este punto. Acuérdate que el pectíneo está inervado por L2, L3, que puedes hacer una manipulación en L2, L3, y a veces por ramas del pudendo hay técnicas para liberar el pudendo. Entonces si nos vamos por aquí, lo palparíamos. Una técnica de punto gatillo sería encontrar esa rama fijada, hacer una presión y aguantar pues unos 90 segundos con esa presión, ¿de acuerdo? Nos va a venir muy bien primero hacer ese punto gatillo y luego trabajar muscularmente, ¿de acuerdo? Cogiendo también el aductor. Acuérdate que no solo es el pectíneo, sino que es el grupo que se ha lesionado, es el aductor, todos los músculos que abducen. Por eso te digo un poquito de psoas, por eso te digo el complemento de los músculos aductores, ¿vale? Haríamos un buen masaje, ¿de acuerdo? Longitudinal, apoyando la pierna, ni muy estirada ni muy contraída, y trabajaríamos bien, bien, bien. Recuerda que muchas veces el problema es la asimetría o la incoordinación que hay entre el músculo, ¿de acuerdo?, de los aductores y del músculo abdominal. Entonces, chocando en lo que es el hueso de la sínfisis del pubis, se consigue pues tener un conflicto. Entonces, luego tendrá que desarrollar bien los músculos oblicuos y transversos y el recto del abdomen, coordinándolo con los aductores, que esa es la mayoría de los problemas, que no hay buen tono abdominal y los aductores son muy potentes. Después del masaje, lo que vamos a hacer es un vendaje. Este vendaje nos va a venir bien utilizar estas tiritas de Kinesiotape, de ese gran fundador, el doctor Kenzo Kase, y bueno, vamos a localizar el punto, como hemos dicho,
que se inserta en el fémur, el pectíneo. Vamos a poner la anclita, sujetan un poquito esto, aquí así, eso es, aquí, perfecto. Y se va a insertar justamente ahí. Entonces, ponemos el ancla sin tensión, damos un poquito de tensión, y ahí lo dejamos. Perfecto. Músculo pectíneo, músculo de los aductores, aguántame la piernecita así. Ya lo hemos cortado y premedido todo. Vamos a dejar en la posición de 4, vamos a dejar caer, 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 caer. Y lo vamos a dejar por aquí. Muy bien, pegadito. Eso es. Así aguantaremos y ayudaremos para que no haya tanta tensión, ¿de acuerdo? Luego, pues bueno, trabajaremos el tono abdominal, como te digo, y podremos empezar a hacer un tratamiento isométrico que le vendrá bien para ir reforzando si realmente se confirma que es el problema de aductor y no es el problema, como decimos, de lo que es el paquete de los abdominales, ¿de acuerdo? Entonces tendremos que ver bien si duele. Si nos duele básicamente en la sínfisis del pubis, puede ser una inflamación. ¿Qué le pasa? Pues que lo dolerá básicamente cuando duerme, ¿de acuerdo? Cuando duerme de lado, cuando se gira, y eso da muchísimo dolor. Personalmente a mí cuando tengo pubalgias es cuando no hago deporte bien y bueno, pues me meto a jugar al fútbol o doy mucha caña. Entonces, Roberto, espero que te ayude, como siempre te digo, hasta la curación y más allá. Nos vemos, chaval.